para empezar con lo que es el programa. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al campus virtual. Voy a compartir la pantalla para que todos puedan verlo. Ok, ya en el campus virtual, aquí vamos a estar en el curso de automatización y aquí vamos a tener el programa. Siempre va a estar por inicio, para que lo estén revisando regularmente. ¿Qué tiene el programa? Bueno, lo mismo de siempre, y ustedes lo conocen. Vamos a leerlo de forma detallada para no hacer muy larga la clase de hoy. Vamos a enfocarnos en los contenidos. Entonces, la unidad 1 son fundamentos del control eléctrico, que vamos a ver lo que son contactores, simbologías, enclavamientos, temporizadores, entre otros, así como el arranque de motores. Una vez visto esta unidad, que son de 2 semanas, vamos a pasar a lo que son sensores y actuadores. Vamos a ver cada uno de ellos de forma detallada, para que ustedes lo conozcan y sepan en qué aplicaciones se pueden utilizar. Después pasamos a relés inteligentes, donde ya aquí entramos a trabajar con simuladores. En este caso vamos a ver probablemente los relés de Siemens, relés inteligentes, los logos, para trabajar con ese tipo de equipo, para que ustedes se vayan familiarizando con estos. Y la última unidad, ya entramos a lo que es el PLC. En esta unidad van a tener que instalar el TIA Portal, que es el software de Siemens. Ese yo se los voy a pasar, un link, y ustedes lo van a descargar. Ahí viene la licencia y viene todo para que lo puedan instalar. Y él trae un simulador, entonces ahí con ese simulador vamos a estar trabajando. Ahí vamos a ver todo lo que son la parte básica, la introducción, vamos a ver las características, algunos lenguajes, pero vamos a trabajar con un lenguaje más sencillo que se llama Scalero, que hoy vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, eso va a ser lo que es el contenido. ¿Cuál va a ser la evaluación del curso? La evaluación va a ser 2 pruebas, cada una 25%, una a mitad de cuatrimestre, por la semana 7 más o menos, y otra a final de cuatrimestre en la semana 13. Van a haber prácticas de clase que son tareas, vean que valen un 25%, así que no se confíen. Y va a haber un proyecto final que normalmente es de 2 personas, de 2, máximo 3, dependiendo de la complejidad del proyecto. Al final eso suma un 100%, el curso se pasa con un 7, y ustedes ya conocen, en caso de que sea menor a 6.75, ya van a ampliación, y si es menor a 5.75, reprueban el curso. Aquí lo que es la bibliografía, aquí pueden dar una referencia. Este demandado es un libro muy bueno. Este de Alfonseca también es un libro muy bueno. Igual hay muchos manuales, como manuales de Siemens, manuales de Schneider, de Allen Bradley, de muchos, hay muchos, pero en estos no nos vamos a complicar porque al final son manuales muy enfocados a personas ya con experiencia. Entonces puede servir de referencia para que haya algunas dudas, pero no es lo ideal empezar desde aquí, sino que vamos a ir paso a paso, vamos a ir con la introducción, vamos a ir después viendo los sensores, actuadores, relés y el PLC. ¿Alguna duda o consulta acerca del programa? No, todo bien. Recuerden que este cuatrimestre es de 12 semanas. Normalmente son de 14 semanas, pero debido al asunto por la pandemia, se han acortado a 12 semanas. Igual, el contenido nos alcanza y nos sobra de tiempo para poder verlos todos. Entonces, no hay un problema con eso. Entonces, ese sería el programa. Ya tienen las reglas del juego. Entonces, ya vamos a iniciar con propiamente el curso. Acá van a encontrar en lo que es la unidad, van a encontrar materiales y actividades. Las actividades normalmente son links, ya sea para algún video o para alguna tarea. Y aquí también va a estar la grabación de la clase después de que terminemos. Y aquí van a estar materiales. Entonces, ven, aquí está la clase 1. Aquí va a estar otra PDF que es simbología. Y aquí un video sobre lo que son contactores. Entonces, este video ustedes lo van a ver después de que nosotros terminemos el curso, perdón, la clase, y así como también este otro de simbología. Ahorita lo vamos a hacer por encimita, pero ustedes lo van a detallar más después de la clase.
Entonces empecemos con la materia del día de hoy. Vamos a empezar con una pregunta para ir viendo el contenido, ir viendo la profundidad. En el caso de ustedes, ustedes están en el nivel, se me perdió. Ustedes están en el nivel 5. Ok, ustedes a este nivel ya vieron digitales. Vieron, No, profe. solo vieron circuitos de CC y CA. Sí, máquinas eléctricas. Ok. No han visto nada de lo que es digitales, entonces. No han visto nada de relés, no han visto nada de unos y ceros, de ANDs, de OR, nada de esas cuestiones. Digitales sí, pero los relés no. En digital no hay relés. Ok, Las dan y las comparta lógica, sí. perfecto. Ok, no, pues estamos bien. Lo pregunto porque este curso normalmente no lo doy, entonces para tener claro qué han visto para ir viendo la profundidad del mismo. Ok, entonces, empezamos la clase. Entonces, ustedes ya sabrán de los eventos discretos. Un evento discreto es un proceso que no es continuo. Quiere decir, por ejemplo, que yo tengo un valor de 1 y después tengo un valor de 0. No existe esa opción de 0, 0.1, 0.2, 0.3, sino que pasa de un estado a otro. Entonces no tengo esa continuidad, sino que son estados o abierto o cerrado, o 5 o 0 voltios, o 120 voltios o 0 voltios. Entonces, ese es 1 y 0. Entonces, son variables que solamente tienen un número finito de valores, y los valores de las variables no cambian de forma continua con el tiempo, sino que son instantes determinados, son eventos. Por eso les decía, ¿está abierto o está cerrado el contacto? Por ejemplo, cuando ustedes están en sus casas y apagan un interruptor, presionan un interruptor, se enciende la luz, se enciende el bombillo, o en este caso el LED, y ustedes lo abren, se apaga. Entonces, ese es un estado, un evento discreto. Ustedes cierran el contacto, se enciende la luz, abren el contacto, se apaga la luz. Entonces, eso es un evento discreto. ¿Qué sería un evento continuo? Un evento continuo sería si ustedes tuvieran un termómetro digital y están viendo de forma continua cómo van cambiando la temperatura. Va pasando de 30 grados, 31, 32, y ahí va poco a poco aumentando. Entonces, ahí van viendo que es un proceso que va cambiando de forma continua. Normalmente, en la parte de automatización tenemos las dos cosas. Tenemos eventos continuos, on-off, apagado, encendido, pero también tenemos eventos discretos, perdón, y eventos continuos, como el que hablaba antes de la medición de temperatura, o de presión, o de fluido, o demás. ¿Por qué es importante la parte de automatización? Aunque el curso al principio no lo indica, no especifica dar una introducción a la automatización, sí es bueno ponernos en contexto. ¿Por qué creen ustedes que es importante automatizar los procesos? ¿Me pueden dar algunos ejemplos? Y profe, para facilitarlo, ¿no? Yo digo que Ajá. para tener un mejor control, ¿no, profe? Tener un mejor control. Sí, correcto. Ambas respuestas también. Lo que buscamos al automatizar algo es mejorar una cosa, la producción. Por ejemplo, si ustedes tienen una fábrica que produce cerveza, digamos, para hacerlo más sencillo. Ustedes producen cerveza de forma artesanal. Entonces, un batch o una producción de X días les queda de una forma. Lo hacen a la siguiente semana y les queda similar, pero no igual. Lo vuelven a hacer la siguiente semana y les queda diferente. Entonces ahí va cambiando, no tiene la misma calidad, la misma consistencia. Entonces es porque hay un factor humano que está haciendo variable el proceso. La automatización nos permite que ese proceso siempre sea el mismo. Entonces nos da que el sabor es el mismo.
Entonces, igual como la Coca-Cola, que es muy común en todo el mundo. La Coca-Cola aquí en Costa Rica sabe muy parecido, casi igual en otros países. Y es porque el proceso es el mismo, el proceso está automatizado. No es que hay una persona aquí y hay otra persona en otro lado. Otro factor importante para automatizar es la seguridad. Hay trabajos que son muy riesgosos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, o un operador tuviera que ir a medir el nivel de un tanque cada 15 minutos y tiene que subir unas escaleras y el tanque está muy alto, esa persona corre un riesgo alto de que pueda sufrir un accidente. En cambio, si instalamos un sensor que nos permita medir de forma continua el nivel de ese tanque, nos evita ese trabajo. No solamente es una cuestión de que nos ahorra o ahorra el empresario a ese trabajador que estaba subiendo el tanque, sino que ya ahora ya vemos que lo pudo despedir o lo pudo colocar en otra parte, que sería en el mejor de los casos. Sino que también da la seguridad a esa persona de que no sufra un accidente. De igual manera, puede darse casos que son trabajos muy repetitivos y que la persona puede sufrir un desgaste, como pasaba hace muchos años. Cuando son trabajos muy repetitivos, lo mejor es automatizarlo, porque al final las máquinas no se cansan. Las máquinas sí pueden fallar, pero no se van a cansar, ni se van a incapacitar, ni se van a sufrir lo que normalmente un ser humano puede llegar a pasar. Entonces, la necesidad de automatizar es por muchos factores para mejorar la productividad de la empresa, para reducir los riesgos, tanto de seguridad ocupacional como para los riesgos de la empresa. Y también hay otro factor que es, además de la calidad, la cuestión de las máquinas que son más simples de operar. Por darles un ejemplo, en algunas plantas muy viejas, algunas plantas que ya están en la zona, muy viejas, hay operadores que son operadores gurú, no son maestros de la máquina. Si ese operador no está, esa máquina no funciona. Y eso es porque el operador ya tiene 30 años tal vez de estar trabajando esa máquina y le conoce todas las mañas. Entonces, eso tal vez sea bueno para el trabajador, porque al final lo hace indispensable para la empresa, pero no es bueno para la empresa, porque al final esa persona se va, o se incapacita, o se pensiona, y van a tener serios problemas para que esa máquina trabaje. Cuando automatizamos un proceso, prácticamente va a ser una capacitación muy básica al nuevo operador, y prácticamente es dele tal botón, apague, presione tal botón para apagar, ponga tales parámetros y dele, y ya la máquina trabaja igual. Entonces, eso es, por decirlo así, como un pequeño resumen del por qué es importante automatizar los procesos. No sé si tienen algún otro ejemplo ustedes o quieren compartir algo adicional. En el caso que usted decía de la Coca-Cola, eso es como para mejorar la precisión en sí, entonces. Sí, digamos, si vos ves un proceso, alguna vez llegas a ver un proceso de ese tipo de alimentos, es muy interesante ver cómo la dosificación, como cuando hace una receta uno en la casa, ¿verdad? Tantas gramos de tal azúcar, tantos gramos de tal químico, tantos gramos de tal cosa. Al ser automatizado, siempre van a ser las mismas cantidades, tal vez con una pequeña tolerancia, un pequeño error, pero siempre va a ser muy consistente. Entonces, por eso siempre sabe igual. En cambio, si es un ser humano, usted ve que un ser humano llega y ve una pizquita y puede que esa pizquita vaya unos gramos de más, unos gramos de menos. O que una tacita y puede que le eche más o un poquito menos. Entonces, no es lo mismo cuando una máquina hace el trabajo a cuando lo hace un ser humano. Ahora bien, eso no aplica en todos los casos, ¿verdad? No es que una máquina siempre va a llegar y va a hacer las cosas mejor que un ser humano. Dependiendo de las cosas, los seres humanos hacemos mejor las cosas cuando son particularidades. Entonces, por ejemplo, una máquina no puede reemplazar a un chef, porque el chef está haciendo algo puntual para una comida pequeña. Una máquina no puede reemplazarlo si no se le da toda la información para que lo haga igual siempre. Entonces, hay ciertas cosas donde yo puedo automatizar y ciertas no. Ustedes van a llegar a un punto más adelante donde van a poder definir si se automatiza o se deja de forma manual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, cuando sabemos de automatización y queremos, o somos electrónicos, queremos automatizar todo. Y no siempre es algo bueno. Algunas veces
la automatización excesiva puede ocasionar que las personas se confíen tanto de lo que la máquina hace, que al final se olvidan de cómo trabajarla y cómo operarla. Entonces la máquina falla o tiene un pequeño desperfecto y ya nadie sabe qué hacer. Entonces hay que llegar a un punto de equilibrio donde las personas no se crean o no se confíen tanto en el proceso y se desentiendan por completamente, sino que también hay que llegar a ese punto intermedio. Eso ya es algo más ya con la experiencia y ya eso ustedes van a ir adquiriéndola poco a poco. Ok, no sé si alguien más tiene algo adicional, sino para volver a la presentación después de esta introducción. Estaríamos jóvenes entonces. Ok. Regresando acá, con el tema de los eventos discretos, para darles un ejemplo o unos ejemplos de eventos discretos, puede ser el motor. El motor puede estar en marcha o parado. Un depósito puede tener con líquido o puede estar vacío. Así como una válvula puede estar abierta o puede estar cerrada. Todos estos eventos son discretos. Es o sí o no. O encendido o apagado. O con líquido o vacío. O abierto o cerrado. Todos esos son eventos discretos. Entonces, yo tengo instrumentación que me puede indicar el estado de eso. Entonces, los sensores solo toman dos valores de cuando ocurre el evento. Entonces, por ejemplo, un detector de ese tipo, que es un tipo espiga, tipo electrodo, me permite saber si hay líquido o no hay líquido. No me permite saber en qué nivel está. Simplemente me dice hay o no hay. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que cuando está lleno, aquí hay un corto, entonces por eso hay un 1. Mientras que aquí, cuando ya estaba vacío, estaban abiertos y por lo tanto hay un 0. Circuito abierto o circuito cerrado. Entonces, esto me permite que una bomba trabaje y que una bomba se apague. Y de esa manera me evito tener una persona revisando el tanque, fijándose a cada rato para ver si apaga la bomba o enciende la bomba. De esa forma automatizo el drenado del tanque, por así decirlo. Importante que ya vayan conociendo estas siglas, que se vayan familiarizando con esas siglas, van a verlas en muchos lugares. NO, normalmente abierto, NC, normalmente cerrado. Entonces, para que se vayan familiarizando con eso. ¿Qué quiere decir eso de normalmente abierto, normalmente cerrado? Eso lo que quiere decir es que cuando no está activo, tiene esa condición. O sea, cuando no está activado, tiene esa condición. Ahorita lo vamos a ver un poco más con el tema de los relés. Pero si vayan conociendo ya esta nomenclatura. ¿Qué otros ejemplos de instrumentación tengo? Un poco más pequeños. El termostato. Cuando la temperatura supera un límite, se activa o se desactiva el sensor. Y también tenemos el caso del presostato. El termostato es cuando hay temperatura y el presostato es presión. Entonces, algunas veces, cuando estamos en un aula o un lugar que tiene aire acondicionado, vemos que el aire, que no son inverters, sino que son aires viejos, vemos que el aire se apagaba y se encendía. Se apagaba y se encendía. ¿Qué era eso? Era el termostato. Cuando uno setea a 25 grados o 24 grados, uno dice, ok, cuando la temperatura baje por debajo de 24, se va a encender. Cuando la temperatura supere los 24, se va a apagar. Entonces, él tiene una histéresis, él tiene un juego, no es que va a llegar a 24.01 y ya se apaga, y va a bajar de 23.9 y ya se va a encender. No, es que tiene un juego tal vez de 1 o 2 grados. Entonces, cuando llega a 25, se va a encender, y cuando llega a 23, se va a apagar. Ahí tiene ese juego. Igual sucede con los presostatos. Los presostatos es para medir presión. Entonces, cuando yo llego y alcanzo el valor de presión, se apaga. ¿En dónde podemos ver este tipo de ejemplo de presostatos? Algunos, no sé si tendrán bombas en su casa, o alguna bomba en un pozo, o lo ha visto en algún lugar, y van a ver un aparato que está encima, arriba, conectado a la tubería. Es como una cajita negra, normalmente, y esa cajita es el presostato. Ahí está seteado unos valores, también igual tiene una histéresis. Entonces, cuando llega a cierta presión, la bomba apaga. Y cuando la presión baja a cierto valor, la bomba vuelve a arrancar. Entonces está en ese juego de on-off,
Y las salidas son como esto, son, si está apagado, es 0, si está encendido, da un 1. Entonces, esto permite que se active un contactor, que vamos a ver más adelante, un relay, y ese va a permitir el paso de la corriente y va a activar la bomba o va a activar el motor. Esto es lo más básico de lo que es la parte de instrumentación. ¿Dudas hasta acá? No, ¿Sí? Profe, está todo claro. Esa presión que usted dice de la bomba es la presión del agua, Es correcto, el presostato. es correcto, ¿sí? Ok. El Ok. resultado que ven ahí va a estar conectado a la tubería. Tiene una pequeña tubería, una pequeña bifurcación, una pequeña conexión a la tubería principal y va hacia el presostato. Entonces él está viendo la presión del agua o la presión del gas, dependiendo de lo que sea el fluido. Entonces aquí se ve, por ejemplo, la temperatura ahí. Este es el valor de set point. Profe, Entonces aquí la temperatura llega y supera y hace algo. ¿Sí? pero digamos, es que no me quedó muy claro la función del presostato. Cuando tiene una presión muy elevada, ¿va a cerrar una válvula o algo así? ¿O cómo? No, manda a apagar la bomba. Ah, La ok. bomba es una bomba eléctrica que normalmente está, en algunos casos, está externa y otras veces hay una bomba que son en pozos y están sumergidas. Entonces, la bomba es la que bombea y empieza a elevar la presión de la tubería. Entonces, el presostato está midiendo la presión que tiene el agua que produce dentro de esa tubería. Entonces, cuando la presión supera cierto valor, quiere decir que ya alcanzó el valor deseado, entonces tiene que apagar. Pero eso no es un paro de emergencia, ¿verdad, profe? ¿O sí? No, no es un paro de emergencia. Eso ya es una operación normal de la bomba. Entonces, la bomba está arrancando y parando, dependiendo de la presión. No sé si alguno tiene alguna bomba en la casa que tenga un tanquecito o algo así, y van a poder ver el ejemplo de que ustedes llegan y, todas las llaves de su casa están cerradas y la bomba está parada. En el momento que abren la llave, empieza a salir líquido y la presión baja. Entonces la presión baja y la bomba arranca. Cuando ya llega y ustedes cierran la llave, la bomba queda encendida unos segundos y cuando ya alcanza la presión deseada, desapaga. Es un proceso de arranque y paro típico en lo que son las bombas sencillitas, en las bombas que no tienen una regulación muy fina, porque ya habrá en otros procesos industriales donde ya ese presostato yo no lo uso para regular la presión, sino que solo lo uso como paro de emergencia, pero ya es una situación donde la presión se elevó tanto y el control no actuó y no apagó la bomba, entonces el presostato ya me sirve como última opción, donde él ve que la presión subió al punto donde ya está cerca de reventarme algo, entonces manda a parar todo. Ese es un caso ya específico ya como paro de emergencia, pero normalmente en los casos que estamos hablando de ejemplo, es el control típico de ella. No sé si eso resolvió la consulta. Sí, claro, gracias. Ok, perfecto. También tenemos otros tipos de instrumentación que son los detectores. Entonces, ¿qué son esos detectores? Cuando yo ocupo saber si algo pasó, por ejemplo, aquí tengo esta máquina que parece que produce bombas. Entonces, aquí tengo un emisor y un receptor que cuando el objeto lo atraviesa va a interrumpir este haz, entonces el receptor no va a ver nada y va a dar un pulso. Entonces, eso me permite indicar ahí ya algo pasó, cuente. Puede ser que sea un contador, entonces empieza a aumentar y contar cada cuántas bombas se produjeron o cuántos objetos se produjeron como tal. Eso algunas veces le llaman detectores de presencia o sensores de presencia, que también algunas veces los podemos ver en algunos sistemas de seguridad, en las agujas, por ejemplo, de los vehículos. Algunos tienen unos sensores láser que cuando el vehículo está al frente, entonces no permite que la aguja baje, porque si no golpearía el carro. Entonces, ese es un ejemplo de una aplicación que ahí ustedes en algunos parqueos lo pueden haber visto. Y también existen otros que son los famosos finales de carrera. ¿Qué es un final de carrera? Es un elemento, es un interruptor mecánico que cuando ese objeto llega a este punto va a cerrar ese interruptor. Va a agarrar, lo va a presionar y lo va a cerrar. Entonces ya eso hace que el lazo se cierre
Y por acá habría ya un sensor, perdón, habría ya un PLC o habría un logo o algún equipo que está monitoreando si ese objeto ya tocó acá y pegó acá. Ahora bien, los actuadores son los que actúan sobre el proceso. Tengo los Profesor, yo los sensores, había visto, pero en neumática. correcto, son los mismos. Son iguales, son los mismos finales de carrera. Se utilizan tanto en neumática como en electrónica, bueno, en la parte de control eléctrico. Es el mismo principio. Más adelante, cuando veamos sensores, ahí vamos a ver diferentes tipos. No solamente hay mecánicos, sino que también hay inductivos, hay capacitivos, hay varios tipos de ese tipo de finales de carrera. Ok, entonces, vimos los sensores, por así decirlo, interruptores, sensores, los más básicos, que nos permiten como ver qué está pasando en el proceso, y ahora ocupamos actuar sobre el proceso. Entonces, para actuar sobre ellos, ocupamos los actuadores. ¿Cuáles son los actuadores más comunes? Bueno, las válvulas, que nos permiten un control on-off, abrir o cerrado. En este caso, la electroválvula tiene una forma como esto. Vean que tengo aquí la parte mecánica, y aquí tengo lo que es la parte de control. Normalmente esto es una bobina. Entonces, cuando yo energizo esta bobina, aquí tengo un émbolo. Entonces, cuando energizo, el émbolo sale y permite el paso. Cuando no lo desenergizo, tiene un resorte que me empuja el émbolo y cierra la válvula. Entonces, así es como funciona típicamente estas válvulas de solenoide. Pero también existen las válvulas neumáticas, que tal vez ustedes ya las han utilizado en el curso de neumáticos. Y ya ahí, por medio del aire, por medio del aire comprimido, logro abrir o cerrar el émbolo, ya sea si es una válvula tipo mariposa o si es tipo bola, entre otros. Y también, obviamente, el actuador más utilizado es el motor. Entonces, yo tengo aquí un motor, tengo aquí un control eléctrico, ya sea un guardamotor, un contactor, que cuando le doy una señal de voltaje, me va a activar el paso, me va a permitir el paso y va a energizar el motor y esto va a operar. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es el arrancador del motor. Entonces, esos sistemas actúan sobre el proceso. ¿Por qué? Porque me permite o abrir o cerrar el paso, me permite movimiento lineal o movimiento rotativo, entre otros. Así como también pistones de aire o entre otras opciones. Ok, ya vimos lo que eran sensores y actuadores. Ahora bien, ¿cómo interactúan ellos? ¿Cómo si una entrada se activa? Y dependiendo de las entradas, ¿cómo me da una salida? Entonces, ahí entra lo que es la lógica combinacional. Ustedes ya conocen un poco acerca de las funciones lógicas, la AND, la OR, o la no negada, la negada, entre otras opciones. Entonces, las condiciones lógicas nos permiten tomar acciones. Y eso es por medio de esos diagramas que vamos a ver ahorita, como el diagrama de escalera. La lógica combinacional que ustedes ya conocen, bueno, la AND, por ejemplo, tengo 1 y 1, eso me da la respuesta de 1, y cualquier cosa combinado con el 0, me da respuesta 0. Y la NOT simplemente es la negada. Entonces, y la OR siempre es con la combinación, con solo que haya una entrada que sea 1, ya la salida va a ser 1. Y ustedes aquí tienen la ley de Morgan, que eso ya lo manejan, así como también la nomenclatura, como una AND puede ser como un punto, a veces ponen aquí como un ampersand, aquí la OR también es una con más, a veces le ponen también como un palo, un palito así, se me da el nombre de este símbolo, pero simplemente es un palillo, y ese termina sin que el OR, y la negada, que a veces es un palo superior así como este, o es como la ñ para indicar el negado. Entonces, esto ya es la lógica combinacional, ustedes conocen, las puertas lógicas. Algunas veces, algunos PLCs o algunos controladores tienen esta simbología que antes mencionaba como el ampersand, que es para un AND. Entonces, A, AND B, o A.B. En el caso de la OR, tienen un símbolo de mayor o igual a 1. Entonces, si A es 1, la salida es 1. Si B es 1, la salida es 1. Si ambos son 0, entonces solo en esa condición la salida es 0. Y el negado, que simplemente es la inversión. ¿Cómo puedo yo hacer una AND?
con lo que son relés o con esos contactos, con estos sensores que vimos antes. Con estos de acá, ¿cómo puedo yo hacer una AND? ¿Cómo puedo hacer una OR? Porque al final eso es en lo que se basaba la lógica de control de hace muchos años, con relés y con contactores. Se hace con ese tipo de cosas. Aquí lo vemos, digamos que de forma muy sencilla. Si aquí a la salida fuera la que activa una válvula, por darles ejemplo, entonces para que esa válvula se active, C y D tienen que ser 1, o A y B tienen que ser 1. Cualquiera de esas dos condiciones que se dé, me va a activar la válvula. Pero si uno de estos, cualquiera de estos, es 0, la válvula va a estar cerrada. Entonces, de esa manera, si yo ocupo esa combinación de que estas son entradas, pues en sensores, entonces si estos sensores yo quiero monitorearlos y solamente cuando estos estén activados los dos o cuando estos estén activados los dos, solo en esa condición me va a activar la válvula. Y obviamente entonces voy a hacer esta lógica, ya sea que la haga con relés, ahorita vamos a ver un poco sobre eso, o lo voy a programar en mi logo, en mi PLC. O en el caso que no ocupo esta lógica, sino que ocupo que la A sea negada, o sea, que aquí tenga un 0, aquí que sea un 1, y que cualquiera de estos dos esté en 1. Solo en esa condición me activa el motor o me activa la válvula. Entonces, bajo esa condición, hago esto con lógica de relés o con mi PLC o con mi sello, con mi logo, como quiera ellos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perfecto, entonces vamos a ver cómo es eso en diagramas de escalera. Entonces, los diagramas de escalera tratan de hacer una representación a cómo se cableaba eso con relés. Si nosotros nos fuéramos hace muchos años atrás y quisiéramos ver cómo es un panel de control, lo podríamos ver como esto que está acá. Esta imagen, esta foto que está aquí es de un panel muy viejo, y ustedes pueden observar que aquí no hay ni un solo PLC. Bueno, alguna vez han visto, si saben que es un PLC, lo vieron ahí en electrónica, en los laboratorios. Son como estos que están acá. Ustedes aquí no ven ni un solo PLC, todos son puros contactores, puros relés. Estos de acá son fusibles, estos de aquí son contactores más grandes, trifásicos, y aquí todos estos son contactores. Aquí lo que hay es una pura lógica de relés. Y yo puedo reemplazar todo esto de aquí, lo puedo reemplazar con esto. Entonces aquí podemos ver el pasado y aquí el presente. Eso de acá es lo que nosotros nos vamos a enfocar en los cursos siguientes, bueno, incluso en este también vamos a ver lo que es el PLC, que sería este elemento. Vamos a ver también, esta es una fuente, parece. Vamos a ver unos que son unos logos que son muy similares a esto, que son un controlador, pero menos potente que un PLC, pero igual que tiene grandes capacidades para controlar procesos pequeños y medianos. Pero vean que pasamos de algo como esto, que se ve muy limpio, con pocos cables, a algo que era así. Y ustedes dirán, pero esto es demasiado complicado. En realidad no era tan complicado, pero sí era muy laborioso. Y había muchas probabilidades de fallas. Y encontrar una falla aquí era sumamente complicado. Acá, encontrar una falla es relativamente sencillo. Me conecto al PLC con una computadora y lo interrogo a él, y él me va a decir o me va a dar unas pistas de por dónde está el problema. A diferencia de este, que este no me da pistas de casi nada. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo eran en el pasado y cómo es ahora en el presente. Ok, entonces, los diagramas de escalera lo que hacen es tratar de representar o tratar de visualizar cómo era esa lógica de relés. Entonces, esto que está aquí es un circuito que ustedes podrán ver y decir, ah, qué sencillo, es simplemente, aquí es una fuente CD,
Cuando aquí cierro el interruptor, este bombilla se va a encender. Entonces, es algo muy sencillo. Ahora bien, yo no puedo hacer todo esto así porque me agarra mucho espacio. Entonces, lo que voy a hacer es reconvertir esto a esto. Entonces, lo que hago es como extender, reacomodar. Vean que este interruptor es esto que está aquí. Y esta bombilla es esta misma bombilla. Y vean que aquí la tierra, esta tierra es esta tierra. Toda esta línea de acá es esa tierra. Y el positivo, que es esta línea de acá, sería toda esta línea de acá. Entonces, si nos fijamos, la corriente va siempre de más a menos. Entonces, ¿qué ocupamos para que esta bombilla se encienda? Que este interruptor se cierre. Este contacto se cierre. Y entonces, cuando ese contacto se cierre, va a circular la corriente y va a encender esta salida, esta bombilla. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de la nomenclatura normalmente cerrado y normalmente abierto? Ok, esto que está aquí se llama un contacto normalmente abierto. Y es muy fácil de verlo porque se ve que no hay una conexión entre estos dos puntos. Está abierto. Entonces, por eso se llama contacto normalmente abierto. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos conocer un contacto normalmente cerrado? Ustedes ahí en la simbología lo van a ver, pero se los adelanto. Simplemente es un contacto que tiene aquí una línea que lo atraviesa, como indicando que hay una conexión. Entonces, así es como se denota. Esto es el principio, la base de lo que es el diagrama de escalera. ¿Está claro, jóvenes? Para seguir. O algo que quieran repasar, quieran consultar. Para mí está claro. Que yo voy bien todavía. También, profe. Ok, perfecto, entonces vamos a seguir. Bueno, está nomás cerrado. Diagramas de contacto. Contacto normalmente abierto es esto. Lo podemos ver representado como este también. Vean que aquí se ve que está abierto. Y es normalmente cerrado, como la línea que les mencionaba. Y aquí lo podemos ver que está haciendo el cierre. Entonces, este contacto está permitiendo el paso de la corriente. Y cuando se desactiva, él abre y ya no permite el paso de la corriente. En cambio este normalmente no permite el paso de la corriente y yo tengo que activarlo para que permita el paso de la corriente. Entonces tengan en cuenta eso, que es como una lógica negada. Ustedes eso, la lógica negada lo van a ver con más detalles digitales, pero igual aquí aplica el concepto. El elemento típico es el contactor. Este elemento es el que viene en el video ahí, que se explica un poco más de lo que es y las partes internas, pero al final es como un relé para potencia. Y el relé es un elemento, un mecanismo mecánico eléctrico, que lo que tiene es una bobina, que cuando energizo la bobina me cierra unos contactos mecánicos, y cuando la desenergizo me abre los contactos mecánicos. Entonces simplemente hace esa función. Aquí viene lo que hablamos antes de la lógica convencional, pero con contactos. ¿Se acuerdan de la AND? ¿Cómo una AND con contactos? Tiene que ir en serie. Entonces vemos que aquí tengo este normalmente abierto, este normalmente abierto, y para que esta salida esté activa, ¿qué tiene que pasar? Que este se active y que este se active. Entonces esto que está acá es una AND. Lo podemos representar también de esta forma. ¿Cómo hago para que esta lámpara se encienda? Tiene que cerrarse ese interruptor y tiene que cerrarse ese interruptor. En cambio, si yo busco hacer una OR, este sería el diagrama. La bombilla se va a encender si este se activa o si este se activa. Y aquí lo podemos ver con el diagrama. Si este se activa, enciende la bombilla. O si este se activa, enciende la bombilla. Mientras estén ambos abiertos, la bombilla va a estar apagada. En el momento en que cualquiera de los dos se active o si se activan ambos, la bombilla va a encender. Entonces, esto es una OR. Entonces, siempre hay que hacer ese juego mental, porque no vamos a trabajar pensando siempre en esto y vamos a convertirlo acá, sino que ya vamos a trabajar así, con esto.
porque no es práctico hacerlo así. Entonces, vemos esto que ya es un poquito más complicado. Entonces, yo ocupo activar esta salida solo si A se activa o se activa B. Y si se activa C y D no se activa. ¿Me expliqué? ¿Vieron ese juego de palabras? Esto está representado en este circuito. Y este circuito es esta función lógica. Entonces, ocupo que todos me digan si ven esta función lógica, la logran ver aquí. Pero lo puedes repetir un toque. Ok, veamos acá. ¿Cómo puedo hacer o en qué momento esta luz se activa? Esta salida. Esta salida se activa si A se activa o si B se activa. Vean que aquí hay una OR. Y tiene que activarse C y D tiene que no activarse, tiene que ser 0. De esa manera va a haber el paso de corriente y me va a activar la bombilla. Es lo mismo que vemos acá. ¿Cómo se activa esta bombilla? Recuerden que este es A, B, C y D. Entonces, tiene que activarse o A o B. Tiene que activarse C a fuerza, porque aquí hay una AND, vean que aquí está en serio. Y D tiene que dejarse desactivado. No puede activarse D, porque si se activa D, abre. Solo así me va a encender la salida. Entonces, esto que está aquí lo puedo ver como una función lógica de ese tipo. Una AR, una OR de A y B, con una AND de C, con una AND de una D negada. Ah, un contactor, o un interruptor normalmente cerrado, entonces sería como una variable negada. Es correcto. Él, si no le metes corriente, él va a estar con el interruptor cerrado. Va a permitir el paso de corriente. En el momento en que lo energices, él va a abrir. Por eso se llama normalmente cerrado, porque normalmente está cerrado. Cuando lo activas, él abre. En cambio, los que son normalmente abiertos, tenés que energizarlos para que cierren el contacto. Entonces, veamos esto con el ejemplo anterior, que estos que están acá son sensores, lo mismo que vimos anteriormente, son finales de carrera, son como el de la espiga tipo electrodo del tanque, o son como el termostato o el presostato. Cuando hay presión o alcanza la presión, se cierra, o cuando alcanza el nivel, se cierra. Este de aquí es al revés. Cuando alcanza la condición, él abre. Entonces, por dar el ejemplo, si esto fuera, podría ser, en el caso que esto fuera la salida que enciende una bomba, y este de acá podría ser el presostato de alta presión, que si la bomba llegó a una alta presión, entonces él va a abrir y me va a apagar todo. Y esas son las operativas. Digamos que este es el presostato que me controla cuando arranque para la bomba, y que estos son selectores. El operador llega y activa o desactiva. Por darles un ejemplo, pueden ser muchas opciones. Pero esto, lo que ocupo es que logren ver esto que está acá, lo logren ver aquí, y lo logren ver aquí. Todo bien, profe, gracias. Sí, profe. Lo que tenía de duda era con el contactor normalmente cerrado. ¿Ok? Pero ya Perfecto. sí, ya lo puedo ver. Perfecto. Ustedes van a llegar al punto donde esto va a ser automático. Ustedes van a ver esto y ya van a saber de forma automática que es esto que está acá. Y pueden ir de delante hacia atrás sin ningún contratiempo. Ok, vamos a ver ya los relés que hemos mencionado. Pero normalmente esto que está aquí, que yo antes les daba de ejemplo que eran sensores, pueden ser sensores, pero normalmente estos elementos son los contactos de los relés o de los contactores. Entonces vamos a ver ese elemento como tal, que antes lo adelanté un poco,
Pero un relé es un elemento mecánico eléctrico que si lo vemos físicamente se ve algo muy similar a estos de acá. La diferencia entre este y este es que este es un relé mecánico y este es un relé de estado sólido. No vamos a profundizar mucho en esto porque este es un relé que utiliza, en este caso, un tristor o un IGBT, que son otros elementos que ustedes no han visto, entonces no vamos a profundizar mucho en eso, solamente que sepan que existen estos dos. Este es más caro, pero es más eficiente. Este es el más común, que se encuentra en casi que todo lado, y es relativamente barato. Entonces, esto es como el diagrama que podemos ver típicamente en donde podemos encontrar un relé, donde aquí tengo S1 y S2, que normalmente son como interruptores. Entonces, son como los interruptores que tenemos en las casas, ahí en el apagador. Entonces, aquí lo activo. En el momento en que yo cierre estos dos contactos, va a circular una corriente eléctrica que me va a energizar esta bobina, y esta bobina va a hacer un campo magnético que me va a jalar, va a hacer una fuerza electromagnética para que me va a cerrar este contacto que está acá. Entonces, por eso decimos que es electromecánico, porque tiene una parte eléctrica y tiene una parte mecánica. Aquí hay un mecanismo que me permite hacer esta conexión, que al introducir un campo magnético que va a generar una fuerza en ese sentido, va a producir que este elemento, que es una pieza metálica, haga el contacto acá. Entonces, Profe, ¿sí? y esa bobina que usted está diciendo, esa fuerza electromecánica, lo activa esta fuente directa, que está aquí abajito. Es correcto, eso es el que la activa. Cuando Y aquí esa, cierro los interruptores, aquí va a circular una corriente, ajá, que es una corriente de baja potencia. Es una fuente, normalmente pueden ser de 24 voltios o de 120, pero son de miliamperios. Y aquí, vean que ya tengo una fuente aparte, que esta carga, dependiendo de la carga, y puede ser ya de varios amperios, y aquí va a permitir la circulación de corriente. Por darles un ejemplo, yo puedo tener un relé que aquí me active con miliamperios y que él aquí tenga para soportar hasta 10 amperios, como un relé como este. Si ya ocupo mayor potencia aquí en la carga, ya un relé no me va a dar la talla, va a tener que pasarme un contactor. Por eso le decían que un contactor es como un relé ya con hormonas, ya para uso pesado. Entonces aquí lo menciona, el relé permite activar la carga con una corriente más grande. Entonces aquí yo puedo tener interruptores, puedo tener botoneras de baja corriente, baja potencia, presiono las dos botoneras o los interruptores, aquí se abre o se permite el paso de la corriente y me va a cerrar ese interruptor y va a permitir que la carga se energice. Incluso aquí lo mencionan en forma textual. Si S1 se cierra y S2 se cierra, entonces la carga es activada. Ese es como por así decirlo, el proceso. Cualquiera de estos dos que esté abierto, no hay corriente, por lo tanto, aquí lo que hay es un resorte y esto se vuelve al estado original, que es abierto. Entonces, esto que está aquí es un contacto ¿de qué tipo? Normalmente Mecánico. cerrado o normalmente no. abierto. Normalmente abierto. Está abierto. Correcto. Ok, seguimos entonces. Esas dos relés que están ahí también me imagino que varían las conmutaciones. El que más caro aguanta más conmutaciones. Es correcto. Este relé es hacer mecánico. Este juego, aquí estar haciendo contacto y vibrando, tiene una vida útil mucho menor que este que está acá. Este no tiene contactos mecánicos. Esto es lo que tiene aquí es un transistor o un tiristor. Entonces no es un elemento que tenga desgaste mecánico. Entonces sí, este es más duradero y es más eficiente y tiene mayor costo. Pero es lo que normalmente se usa en ciertas aplicaciones. Bueno, aquí es un repaso, lo que vimos, los diagramas de contactos, también conocidos como diagramas de escalera.
La corriente circula por un circuito lógico, es muy pequeña, como para activar la mayoría de dispositivos, como bombillas, motores, sirenas. Por eso utilizamos los relés como elementos de activación. Entonces, esta salida que logramos ver aquí en diferentes puntos, como esta, normalmente pueden ser indicadores luminosos o pueden ser los mismos relés, las bobinas de los relés, esta bobina acá. Entonces, por medio de ello, aquí yo puedo trabajar en baja potencia y el relé me va a activar ya una bombilla mayor, o me va a activar una carga de mayor potencia, o me va a activar un contactor para que me active ya una bomba o un motor grande. Y esta es la típica aplicación. Entonces, vemos que esto que está aquí es ¿qué? Es esto. Aquí está S1, S2, y aquí está la carga, S1, S2, y aquí está la carga, la bobina del relé. En el caso de S1, S2, como les mencionaba, eran pulsadores o selectores. S1, S2 no tienen por qué ser contactos, sino que puede ser cualquier elemento como temporizadores, contadores, pulsadores, o una señal de 0 y 1 como los sensores que vimos antes. Simplemente cierran un contacto. Y aquí se ve el ejemplo del pulsador normalmente abierto y el pulsador normalmente cerrado. Estos símbolos, aquí ven aquí algunas diferencias, ustedes ven aquí como este que tiene unas bolitas, ven que hay diferentes simbologías, eso lo van a ver en el otro documento que está en el campus. Ahí pueden ver todas las simbologías, varían un poco dependiendo de la norma que se esté utilizando, hay varias normas, pero casi todos son muy similares. Entonces, con solo aprender uno, o ya ir con la práctica, ya ustedes se van acostumbrando y van a darse cuenta de qué es. También con los nombres, normalmente el S se utiliza mucho para dar ese nombre a pulsador. Cuando hablamos de T, por ejemplo, T es un temporizador. Cuando hablamos de un C es un contador, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. De momento no se preocupen tanto por eso. Revisen el documento nada más para que se vayan familiarizando con los dibujillos, con los diagramas. Ok, vean que aquí viene otro ejemplo donde vamos a utilizar esta simbología y después nos vamos a pasar al diagrama escalera. Entonces, ven que aquí tengo la misma banda transportadora, que tengo aquí las bombas. Aquí tengo el final de carrera. Vean que aquí el final de carrera está presentado como el S1. Y aquí tengo un botón que es normalmente cerrado, un pulsador. Y cuando este coloque o pegue aquí, entonces va a cerrar este contacto y me va a activar este relé. Y este relé, vean que aquí tiene una diferencia. Ven que es normalmente Cerrado. cerrado. Entonces, cuando el relé se active, lo que va a hacer es que me va a abrir. Entonces, ¿qué es la lógica aquí? La lógica lo que busca es que cuando este elemento pegue aquí, me pare el motor. Mientras él no esté activado, mientras no haya ningún objeto que toque, entonces este va a estar desactivado, por lo tanto aquí va a estar cerrado, el contacto cerrado, y va a estar este motor funcionando. En el momento en que este objeto pegue aquí, se va a activar el final de carrera, me va a activar este relé, me va a abrir y va a parar el motor. ¿Lo ven? Sí. Y ahora vean esto otro de arriba. Este otro arriba lo que tengo es que cuando este final de carrera se dé, cierra el circuito acá, si hay líquido aquí, va a permitir que este elemento se active y va a abrir la válvula. Y la válvula entonces va a llenar, que no es una bomba, es como un frasco, más bien. Entonces, lo que va a hacer es llenar este objeto. Entonces, vean que de esa manera voy a controlar no solamente que el motor se detenga, sino que también se active el llenado. Ok, aquí falta más cosas. Aquí, ¿qué podría faltar? Un temporizador. Pero ahorita eso no lo vamos a ver. Nada más se lo menciono porque, obviamente, si aquí no hay un temporizador que me pare esta botella, y se va a llenar y se va a desbordar. Entonces, vean que si no hay líquido, este no se va a activar. Entonces, no va a activar la válvula. Entonces, todo esto son ejemplos de cómo se automatiza el llenado
de lo que parecían bombas, pero no son bombas, son botellas, entonces es lo que va a hacer. Claro, no está completo, sino que está parcial. Bueno, aquí mencionaba, la botella debe tenerse al final de la cinta y recibir la dosis del producto. Y aquí, este diagrama que vemos acá, lo vemos representado aquí. Entonces, importante, todos ven esto que está aquí, todos lo ven aquí. Los X1 y X2 son los relay. Es correcto. Ya aquí X1 está aquí, tiene negado, X2, ese sí normalmente abierto, entonces está normal. Aquí está S2 y S1, que son ambos normalmente abiertos. Y vean que aquí está la botonera, que es normalmente cerrada. Entonces, ¿logran ver este diagrama? ¿Lo logran ver aquí? ¿O hay alguien que no lo ve? Yo sí lo veo bien. Profe, ese P1 es un paro de emergencia, profe. ¿Este qué, perdón? El P1 es un paro de emergencia. Sí, podrían verlo como una especie de paro de emergencia, porque al final el P1, si yo lo activo, en el momento en que yo lo active, no, en realidad no es un paro de emergencia, es como, porque vean que en el momento en que yo lo active, el sistema va a seguir moviéndose, porque va a desactivar la bobina. Profe, pero es que está normal cerrado siempre, ¿sabes? Siempre está normal cerrado, ¿sabes? Está cerrado. Sí, pero el motor sigue funcionando. Porque en el momento en que si se activa esto, pero yo lo abro, entonces se desenergiza la bobina y vuelve a arrancar el motor. Puede ser como una especie de, como para un llenado controlado manual. Entonces el operador lo que hace tal vez es que vuelve a meter al motor, vuelve a activar, entonces vuelve a meter, digamos que tal vez hay una banda ahí más adelante, quién sabe qué. Y entonces ya continúa el proceso, abre esto, cierra aquí y vuelve otra vez el proceso a traer esta botella para acá. Entonces, el diagrama, por eso les decía, no está completo, aquí faltan cosas, falta el temporizador, falta otra banda, faltan más cosas, pero por lo menos lo que se logra ver aquí, sí lo logran visualizar todos acá. Yo sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, vamos a ir siguiendo para... Este es otro ejemplo, un sistema de seguridad. En este caso, tengo un reactor que está monitoreando. Vean que esto es, normalmente TT es temperatura, TC es como un valor de set point, como un controlador de temperatura que controla esta válvula para lo que es la entrada de algún fluido. En este caso pareciera que es como vapor. Entonces, esto de acá dice que se cierra el vapor si la temperatura o el nivel están fuera de límites. Entonces, este de acá es el de nivel y el de temperatura. No, este es el de nivel y ese es el de temperatura. Entonces, vean que en el momento en que se da que si la temperatura vean que hay una o el nivel está fuera del límite, entonces se va a activar el relé, me va a abrir y va a cerrar el vapor. Entonces, de esa manera se logra con este TS y LS, que serían los elementos que están monitoreando y evitando que suceda una tragedia. Ahora bien, en sistemas de seguridad, obviamente aquí por ejemplo está muy sencillo, pero en ejemplos, cuando son sistemas críticos, hay redundancia. ¿Qué quiere decir con redundancia? Que hay más de un sensor. Entonces está este más otro, incluso dependiendo, hay hasta 3. Igual aquí pueden haber hasta 3 sensores de nivel, o 2, dependiendo del nivel de seguridad que se requiere. Pero para el ejemplo, aquí vemos que cualquiera de estos dos que se active, ya sea este o este, va a energizar el relé y por lo tanto va a abrir este circuito y va a cerrar la válvula. Ya para sistemas más complejos, ya entramos a diferentes arquitecturas como los grafos, donde ya tengo el espera, tan como así, yo tengo otro proceso, aquí tengo otro proceso. Entonces, aquí ya va
haciéndose un poco más complicado el sistema. Esto se va a ver en detalle en automatización 2, pero es para que ustedes ya tengan una idea de que conforme se va ampliando o complicando en sí el proceso, así va creciendo el programa. Entonces, habían dos formas. Una es hacerlo todo con lógicas de relé, nos va a quedar algo como esto, o la otra es utilizar controladores como estos acá. Entonces, obviamente nosotros vamos a escoger esto, sobre esto ya está obsoleto. Pero sí es bueno que ustedes sepan que existen las dos formas. Yo puedo hacer tanto esto que está acá, yo lo puedo hacer con pura lógica de relé o lo puedo hacer con un controlador. Pero obviamente con el controlador es mucho más sencillo. Eso sería puro software con el controlador. Y si fuera con lógica de relé, todo es cableado. Son relés reales que tengo que conectar y colocar dentro del panel. Los autómatas programables son estos PLCs, son controladores lógicos programables, PLC. Son dispositivos programables orientados a implementar funciones lógicas como las que vimos anteriormente, y también secuenciales, que eso lo vamos a ver posterior. Se crearon a finales de los años 60 por una gente que se llama Modicon, y ahí pueden ver un poco la historia pueden buscar un poco la historia de los PLCs. Está conformado típicamente por el CPU, por comunicaciones industriales, por tarjetas de entradas y salidas y por la fuente de alimentación. Entonces aquí se ve la alimentación, aquí está el CPU, bueno, aquí está el CPU en este caso, y aquí están las salidas, y en este caso tiene una entrada DC y las salidas tipo TRIAC, que son de tristones. Ese es otro ejemplo, otro PLC. Este ya es un PLC compacto, este es de la marca del Modicon, que fue lo adquirió Schneider, si no mal recuerdo. Tiene aquí puertos RS232, que es para conectar con la computadora y poder programarlo. Aquí tengo las salidas y entradas en la parte de abajo. Normalmente aquí arriba son entradas, en la parte de abajo son salidas, pero eso depende del fabricante. Y algunas veces tengo un pequeño displaycito donde tengo los LEDs que me dan la indicación de si hay una entrada activa o si hay una salida activa. Entonces yo aquí puedo ver cuando son PLCs pequeños, PLCs compactos, de gama baja o gama media. Igual la programación es a través de una PC o una consola. Normalmente se hace con un software. En este caso nosotros vamos a utilizar el de Siemens porque vamos a trabajar con PLC Siemens. Y la transferencia se hace a través de cable red o un cable de RC232 o RC485, entre otros protocolos, que tal vez ahorita eso no les tiene mucho sentido, pero simplemente es un cable como un cable USB. Nada más que es RC232, ese es el nombre. Tengo la posibilidad de hacer una supervisión. Puedo ver qué es lo que está haciendo el PLC dentro de mi computadora. Puedo simularlo también. Puedo ver en qué estado, qué valores tienen las salidas, qué valores tienen las entradas y qué está haciendo, cómo se va ejecutando el programa que yo le programé a él. Existen diferentes lenguajes. Normalmente están por la norma IEC 61131. En el caso de algunos, por ejemplo, está diagrama de funciones secuenciales o GRADSET. Está texto estructurado, como Pascal, o en el caso de Siemens AWL, que eso AWL lo vamos a ver en Auto 2. Diagramas de bloques, también conocido como FB. Diagrama escalera, conocido como LB. Y listas de instrucciones, que más bien este es el AWL, me estaba confundiendo. Este es como programación en C++, o Pascal, o similar a estos lenguajes que no sé si ustedes han llevado alguno de Python o C++ o Java. Los diagramas escaleras son como los que ya vimos, son estos diagramitas de esta forma, es una programación gráfica y que son usados por la semejanza con los diagramas de contactos que antes vimos. Los escalones se ejecutan de forma secuencial de arriba hacia abajo, o sea, lo que se va ejecutando es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Siempre va en ese orden, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Saben que esto ya aquí no viene ni el más ni el menos, ya ustedes tienen que saber que aquí es más y aquí es menos.
el tema de automantenimiento. Esto es el enclavamiento. Algunas veces se le llaman automantenimiento o enclavamiento, que es cuando yo quiero hacer que con un push button o con dos push button yo pueda controlar el arranque y paro de un motor. La otra semana vamos a profundizar en esto, vamos a ver ejemplos más, pero igual quiero que les quede la idea. Vean que aquí tengo el relé y aquí tengo un contacto de ese relé. Entonces vean qué interesante. Aquí tengo dos pulsadores. Este es el de arranque y este es el de paro. Cuando yo le doy y presiono A, cierro el contacto. Entonces aquí pasa corriente, activa el relé. Como activo el relé, ¿qué va a pasar con este? Se va a cerrar. Entonces se va a cerrar y se enclava. Cuando yo libere el botón, como ese está activo, me va a mantener el circuito, la salida del relé, el relé va a estar activo. Entonces, de esa manera se autoenclava. ¿Cómo puedo apagarlo? La única forma de apagarlo es presionando el botón de parada, porque entonces me abre el circuito, como lo abre, se desenergiza el relé, se abre este contacto y ya cuando lo vuelvo a conectar, este contacto está abierto, por lo tanto ya el relé no se energiza nuevamente. Entonces, este es un arranque y paro de un motor con dos pulsadores. Y es algo muy común verlo en las industrias. ¿Cómo lo puedo ver? Con instrucciones. Con instrucciones lo puedo hacer así. O lo puedo hacer con instrucciones set y res. Entonces, esto todavía no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que quiero es que se enfoquen en entender entender cómo funcionó esto. ¿Les quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, solamente es que para que yo presionar y me quede enclavado, tengo que poner esta figurita así, digamos, la X tengo que tenerla aquí a la hora de programar. Tienen que estar aquí como una OR. ¿Lo ven? Que aquí hay una OR. Esto es una OR. Entonces, ya sea que A se active o que X está activado, entonces este me va a activar a menos de que este se abra. Entonces, recuerden la secuencia. Inicialmente, esto está apagado, este no está cerrado porque nadie lo ha presionado, y como este está apagado, entonces este está abierto. Presiono, entonces ya se cierra el circuito, este está normalmente cerrado, por lo tanto energiza al relé. El relé al energizarse hace que cierre este contacto. Entonces, ya ahora sí empieza a circular corriente por acá, y en el momento en que yo libere este botón, como por acá está pasando la corriente, el relé se va a mantener activo. Entonces, por eso se llama automantenimiento o enclavarse, que se enclavó. Quiere decir que él mismo se mantiene activo. Eso es como ver una botonera. Estos dos son botoneras, estos dos. Este es parte de este relé. Es el contacto de esta bobina. Profe, a mí se me olvidó decir una pregunta sobre relays. Hay relays que son normal cerrados y normal abiertos, ¿verdad? Sí, digamos, de fábrica. Es correcto, normalmente los relés tienen varios contactos. Mínimo traen dos. Traen el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Y ustedes van a encontrarse relés que vienen con 3 pines. Tienen el contacto normal cerrado, tienen el común y tienen el contacto normal abierto. Como van a encontrarse relés que tienen 3 contactos normal cerrados y 3 contactos normal abiertos. Eso depende del relé que vayan a comprar. Pero normalmente traen esos dos. Uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Ahí yo les puse el video del contactor, pero igual pueden buscar en YouTube un video de una construcción de un relé, porque normalmente utilizamos en esta primera clase, yo les daba un relé para que ustedes ahí lo revisaran, porque normalmente los relés vienen con una carcasa transparente, entonces ahí se pueden ver los
los contactillos y se puede ver la bobina. Listo, profe. Ok, perfecto. Esto de acá, esto acá no, eso es otra cosa. Esto lo vamos a ver en Auto 2. Y también lo que son temporizadores y contadores lo vamos a ver en Auto 2. No, perdón, esto sí lo vamos a ver en este curso, pero más adelante. Ok, eso sería lo que es la teoría por hoy. No sé si hay alguna consulta adicional. Sí, profe. Profe, hola. Profe, vamos a utilizar programas en la computadora para ir descargándolos, algo así, ¿no? Sí, pero todavía no. Yo les aviso y les paso ahí los links para que lo vayan descargando con tiempo. De momento no. Hasta que veamos serios, bueno, hasta que veamos logos o relés inteligentes, ahí van a descargar el primero. Y hasta el final, cuando vayamos a utilizar el TIA Portal, ahí vamos a utilizar el de Siemens. Pero yo les paso ahí los links con tiempo, así que no, de momento no. Igual, ustedes por iniciativa. ¿Sí? Profe, solo para ir recapitulando entonces, nos vamos a conectar a las 7, ¿verdad? Correcto, a partir de la Y, próxima semana. ok, y digamos, la materia que usted sube, la sube a las 6, la repasamos, nos conectamos a las 7 y así es, ¿verdad? Cualquier Correcto. consulta a su WhatsApp, Cualquier consulta, perdón, a WhatsApp. Sí, Sí, correcto. ok, gracias. Me gusta. Ok, vamos nada más ahí para que tengan la referencia. Y aquí en la simbología, es un documento pequeño, pero sí vayan ahí revisándolo varias veces para que se vayan familiarizando con los símbolos. Es un documento un poquito pesado. Profe, a las clases siempre entramos, vamos a usar este mismo link, o usted va a irlo poniendo. Normalmente, como tengo varios cursos, normalmente uso diferentes links, me queda más fácil y no estar buscando los nuevos. Normalmente pongo el link igual como lo mejoran hoy, nada más que en la clase que corresponda. Ok. Este es el símbolo, los símbolos que vean que está bastante viejo, pero aún así todavía se usa. Entonces, pueden encontrarse la mayoría de los símbolos. Hay una simbología DIN, que es la europea, y una simbología americana. Entonces, dependiendo del plano, si van a un plano europeo, pueden encontrarse la simbología europea, y si van a un plano gringo, se van a encontrar la simbología en Estados Unidos. Sin embargo, son relativamente fáciles de entender. Ok, entonces, hasta aquí llegaríamos, jóvenes, por hoy. Recuerden ahí el WhatsApp y nos conectaríamos entonces la próxima semana a las 7 de la noche. Ahorita yo termino de grabar y subo el video para que les quede de referencia. Bueno, profe, dale. Listo, profe. Gracias. Ok, profe. Buenas noches. Gracias.